Ya chiquillos, vamos ahora con la derivada de un cociente o regla del cociente. Entonces tenemos dos funciones, ¿cierto? Claramente en este caso vamos a tener que la función g tiene que ser distinta de cero. Entonces la derivada, ¿cierto? Desde f partido g, ¿ya? Va a ser f' por g, es decir, derivo la primera función y la multiplico por la segunda, menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Fíjense que igual que la multiplicación, con la única diferencia que en vez de un menos, en vez de un más, perdón, va un menos. ¿Ya? Es lo mismo. Y lo otro, ¿cierto? Es que en el denominador va la función g al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es la regla. Fíjense, por ejemplo, supongamos que tengo una función, ¿cierto? Que es 7x menos 1 partido por 4x más 3. Entonces me piden la derivada de eso. ¿Ya? Entonces, esta va a ser mi función f y esta va a ser mi función g. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me dice? Dice, derive f y multiplíquelo por g. Si derivo f, me queda solamente 7, ¿cierto? Porque el derivado de esto me queda 7 y esto es 0, la derivada. Entonces sería 7 multiplicado por la función g, que es 4x más 3. ¿Ya? Menos. Segundo caso dice, la función f déjela tal y como está, pero derive g. Es decir, dejo la función f tal y como está, 7x menos 1, y lo multiplico por la derivada de g. La derivada de g acá es 4. ¿Ya? ¿Cierto? Listo, nada más. Y en el denominador dice, escriba la función g al cuadrado. La función g es 4x más 3, ¿cierto? Ponemos 4x más 3 al cuadrado. Y ahí está mi derivada. Ahí está mi derivada. ¿Estamos? Eso es. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora, ¿cierto? Este es el ejemplo 1. Supongamos en el ejemplo 2 que mi función es de la forma seno de x. Yo cuando pongo seno de x, lo pongo entre paréntesis. Eso sí o no. Mejor póngalo entre paréntesis para no confundirse. ¿Ya? Partido por x cuadrado más 3x menos 2. ¿Ya? Entonces me piden la derivada. Entonces acá, ¿cierto? Esta sería mi función f y esta va a ser mi función g. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Primero, ¿cierto? La fórmula dice derive g, derive f. ¿Ya? Derivo f, ¿cierto? La derivada del seno es coseno, entonces me va a quedar coseno de x por la función g sin derivar, es decir, por, ¿cierto? X cuadrado más 3x menos 2. Menos. Después, ¿qué dice? Dice la función f, multiplíquelo por la derivada de la función g. Si la función f era seno de x, y lo multiplico por la derivada de la función g, ¿cierto? La derivada de la función g sería 2x más 3 nada más, ¿cierto? 2x le bajo 1 grado, 3 nada más. 2x más 3. Tienen que tener clarito, ¿cierto? Cómo derivar. ¿Estamos? Para poder ir aplicando esta regla. Y eso partido, ¿cierto? Por la función g al cuadrado. La función g, sin derivar, la función g nomás, ¿ya? Entonces la función g es x cuadrado más 3x menos 2. Esto no tiene para qué hacer el desarrollo algebraico, basta que hagan la derivada nada más, ¿estamos? Basta que hagan la derivada. Y ahí tengo mi super derivada. Esta es la función y esta es la derivada. ¿Ya? Bonita expresión la que queda, ¿cierto? Así que... Eso, ¿ya? Eso. No sé qué otra le podríamos... Veamos un tercer ejemplo, ¿ya? Veamos un tercer ejemplo. Tercero, supongamos que f de x va a ser igual a... pongamos una raíz, ¿ya? Va a ser igual a coseno de x partido por una raíz. Puede ser cualquier función, ¿eh? Puede ser cualquier función. Aquí la voy a poner solamente x más 5, ¿ya? Entonces, f' de x, ¿cierto? Entonces, esta es mi función f y esta es mi función g. ¿Estamos? Entonces, la función f, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno. Entonces, me va a quedar menos seno de x por la función g sin derivar. Raíz de x más 5. Menos.
Después dice, deje la función f tal y como está, es decir, coseno de x, y multiplícala por la derivada de la segunda. La derivada de esta función, como es raíz, ¿cierto? Va a quedar, en este caso la x está acompañada por un 1 nomás, ¿cierto? Entonces sería 1 partido por 2 por la raíz de x más 5. Y todo eso partido por el denominador al cuadrado. Que fíjense que en este caso, si le doy al cuadrado la raíz, me va a quedar solamente el x más 5. Y ahí está la derivada. ¿Ya? El igual de haber estado por acá. ¿Cierto? Me quedo un poquito corto, vamos a arreglar ahí. F' de x, ahí sí. ¿Ya? El igual siempre va enfrentado a la raya fraccionaria. O a la línea fraccionaria. ¿Estamos? Y ahí está mi derivada, pum. ¿Ya? Ahí está mi derivada. Así que eso pues chicos. Ya les voy a dejar unos ejercicios. Cualquier duda me la hacen saber al correo, igual que siempre. Pongan en el asunto consulta. Y si está muy perdido, nos ponemos de acuerdo y hacemos una clase en línea. ¿Qué les parece? Nos juntamos en el Meet y hacemos una clase de repaso o de consulta que ustedes me quieran hacer. ¿Ya? Ya chiquillos, los dejo, que estén súper bien. Cuídense harto. Chao, chao.